Buenas tardes, en la sesión del día de hoy vamos a dar un repaso a lo que corresponde la parte de integración por sustitución. Como ustedes recordarán, la parte de integración por sustitución corresponde a la integración de funciones compuestas. En este caso podemos hacer una división en dos partes, lo que corresponde propiamente al reconocimiento de patrones y lo que es el cambio de variables, que serían básicamente las dos técnicas que corresponden a la integración por sustitución. Una es obviamente un poco más formal, que es el cambio por variables. La primera tiene que ver con un poco más de experiencia y conocimiento básicamente en el tema, a efecto de que se reconozca de forma visual lo que corresponde a los patrones, en este caso, tanto de derivación como de integración. Es por ello que es muy conveniente tener un profundo conocimiento de derivación preliminar a efecto de que se pueda hacer el reconocimiento de manera visual. Ahora bien, ambas técnicas, tal como se les ha explicado, implican una sustitución de lo que es la variable u, mientras que con el reconocimiento de patrones se efectúa mentalmente la sustitución, con el cambio de variables se escriben los pasos de la sustitución de manera formal. Ahora bien, antes que nada es importante señalar que la integración por sustitución es semejante a la regla de la cadena en la derivación, tal como se hizo un repaso de derivación preliminar correspondiente a la regla de la cadena. Es conveniente que recuerden básicamente esta técnica a efectos de que por semejanza puedan tener un poco más de facilidad en lo que corresponde a la integración por sustitución, por lo que es conveniente obviamente que lo que corresponde a las funciones derivables dadas por lo que corresponde a y es igual a f de u y u es igual a g de x, la regla de la cadena establece que básicamente una función compuesta de la forma en la cual se está visualizando en la pantalla se puede derivar en el sentido de lo que corresponde a la derivación de la función externa por lo que corresponde a la derivación de la función interna. Básicamente, de acuerdo con esta definición, y de forma semejante, una antiderivada o primitiva también se tiene que puede ser integrada por sustitución de la forma siguiente, en la cual la integral de lo que corresponde a la derivada de la función externa por la derivada de la función interna va a ser propiamente lo que corresponde a la integral de la función externa en función de la función interna, valga la redundancia, más la constante de integración. Ahora bien, de lo anterior se obtiene el siguiente teorema. Si g es una función cuyo recorrido rango es un intervalo i y f es una función continua en i, al tiempo que g es derivable en su dominio y f es una antiderivada o primitiva de f en el intervalo i, entonces tenemos que la integral de la función compuesta de f por g de x, por lo que corresponde a la derivada de g de x, va a ser igual básicamente a la primitiva o antiderivada, de lo que corresponde a la función compuesta de f de g de x más la constante de integración, evidentemente. Ahora bien, si u es igual a g de x, que básicamente sería la sustitución en u, entonces la derivada de u sería igual a lo que corresponde a la derivada de g de x. Y en este sentido se podría simplificar la función en lo que corresponde a la integral de f de u en función de u, que sería igual a la antiderivada o primitiva de f de u más la constante de integración. Ahora bien, es importante hacer notar que la función compuesta en el integrando tiene una función exterior, tal como se había comentado, que corresponde a f y una función interior que corresponde a g. Además de que la derivada de g está presente como factor del integrando, lo vamos a poder visualizar en esta función, en la cual podemos tener básicamente la función exterior de esa función compuesta con f y la función interior básicamente con g de x. Obviamente la derivada de g va a estar en este sentido multiplicando esta función y esto es lo que nos va a permitir obtener la antiderivada o primitiva de lo que corresponde a esta función de tipo compuesto. Ahora bien, la definición del teorema anterior no dice cómo distinguir entre lo que corresponde a la función exterior, en este caso la función compuesta, en función de g de x, ni la derivada de lo que corresponde a g de x dentro del integrando. Es decir, no se puede identificar tan fácilmente, al menos de forma directa, por la definición del teorema anterior, por lo que a medida que se practique más, es una cuestión de práctica y práctica, y que se adquiera en base a dicha práctica mayor experiencia en lo que corresponde a la integración, esa habilidad para efectuar dicha distinción va a mejorar,
lo cual va también a depender de forma evidente de la habilidad que tengan para derivar. Es por ello que tienen que repasar mucho el tema de lo que corresponde a derivación, en específico la derivación de la cadena. Ahora bien, en cuanto a los dos apartados que estamos comentando para esta sesión en este video, que corresponde al reconocimiento de patrones y el cambio de variables, vamos a comenzar con lo que corresponde al reconocimiento de patrones. Hay que mostrar, por ejemplo, la determinación de este primer ejercicio, en el cual tenemos la integral de una función binomial de x cuadrática más 1 elevado al cuadrado por 2 de x delta de x. Si se dan cuenta, aquí por reconocimiento de patrón, en el que se intenta buscar un patrón similar que nos permita tener, obviamente, la función de, en este caso exterior, una función compuesta que está f de g de x, que multiplica, obviamente, a lo que corresponde la derivada de g de x, nos damos cuenta que la derivada de x dentro de esta función corresponde a este apartado, en donde tenemos básicamente 2x. En este sentido, si ustedes trataran de derivar, en este caso, la función interior que fuera g de x, x cuadrática más 1, la derivada de esta función nos va a dar 2x. Es decir, esta integral nos permite de forma visual tener esquematizado de forma directa lo que corresponde a la función exterior, que es f de g de x, que va a ser básicamente la función exponencial. Es decir, aquí tendríamos una función externa que corresponde al exponente 2 y la función interna que corresponde a g de x, que sería básicamente x cuadrática más 1. Si nosotros deriváramos, en este caso, esa función interna que es igual a x cuadrática más 1, nos daría que es 2x. Esta parte en la cual ustedes de forma visual pueden determinar ese patrón que corresponde a f de g de x por la derivada de g de x, tiene que ver obviamente con el conocimiento previo o la derivación mental que se tiene que hacer con respecto a la función interna. Y obviamente con la práctica se va a poder ir desarrollando. Ahora, de lo que les comentaba básicamente es que si tomamos g de x, que es igual a x cuadrática más 1, y la derivamos, nos va a dar 2x, que básicamente es el segundo término que tenemos en esta integral. Y dado que la función compuesta f de g de x es igual a lo que corresponde a la función que está básicamente cuadrática, en este sentido x cuadrada más 1 pero elevado al cuadrado, tenemos básicamente que se puede reconocer que el integrando sigue el patrón que estamos intentando buscar. Por lo que utilizando la regla de la potencia para la integración y el teorema anterior que vimos hace unos instantes, podríamos obtener lo siguiente, en el cual la función compuesta f de g de x es igual a x cuadrática más 1 elevado al cuadrado, y la derivada de g de x va a ser igual a 2x. Por lo tanto, tendríamos que lo que corresponde básicamente a la integral de la función externa, que es básicamente esta función de binomio elevado al cuadrado, este sería lo primero que se va a integrar, que sería igual, obviamente, en este caso, a esa función elevado al mismo exponente más 1, que sería obviamente el cubo, sobre lo que corresponde a dicho exponente más 1. Por eso nos daría 1/3 por x cuadrática más 1, en este caso elevado al cubo, más la constante de integración. Por lo cual, evidentemente, si quisiéramos ya comprobar este resultado, que nos dice básicamente que esta ya es la integral de esta función, en el cual, evidentemente, mediante reconocimiento de patrón pudimos realizarla, es fácil comprobar ya mediante lo que corresponde a la derivación de lo mismo. Tendríamos que aplicar la regla de la cadena para, obviamente, comprobar y confirmar que el integrando de la integral original corresponde a dicha función. Ahora bien, el integrando en el ejemplo anterior corresponde exactamente al patrón que habíamos comentado. Evidentemente solamente es una cuestión de reconocimiento del mismo y para ello se tiene que hacer una derivación básicamente de forma visual. Sin embargo, es posible extender esta técnica de manera considerable utilizando la regla del múltiplo constante. En este sentido hay que recordar que dentro de integración la regla del múltiplo constante nos dice que lo que corresponde a una constante que multiplica una función, evidentemente a integrar, es igual básicamente a la constante que sale fuera de la integral por la integral de dicha función.
Ahora bien, muchos integrandos, contienen la parte esencial, que es la parte variable de lo que es la derivada de g de x, aunque está faltando un múltiplo constante. En tales casos, obviamente, es posible multiplicar y dividir por el múltiplo constante necesario, es decir, se tiene que agregar, pero para lo cual, evidentemente, se tiene que equilibrar dicha función. Para ello, un ejemplo, en este caso, tendríamos que determinar la siguiente integral. En este caso sería x que multiplica a x cuadrática más 1 elevado al cuadrado a su vez. Si se dan cuenta, esta función básicamente es similar a la que acabamos de resolver hace algunos instantes, con la excepción de que el integrando le hace falta el factor 2, que es el que habíamos estado realizando, que revisamos hace algunos instantes y que correspondía básicamente a la derivada de la función interior. Por lo cual, al reconocer que 2x, que sería esta parte de aquí, es la derivada de x cuadrática más 1, se toma que g de x es igual, evidentemente, a la función interna x cuadrática más 1, y se incluye el término 2x multiplicando y dividiendo entre 2 de la forma siguiente, es decir, lo que vamos a hacer es completar la función de tal forma que tengamos incluida lo que corresponde a la derivada de x, pero dado que se tiene que completar dicha función, se tiene que hacer de forma equilibrada, por lo tanto se procede de la siguiente forma. Dado que la función original de nuestra integral es igual a x por x cuadrática más 1 elevado al cuadrado, lo que tenemos que hacer es, dado que nosotros sabemos que la derivada de x cuadrática más 1 es igual a 2x y únicamente tenemos x, es que vamos a agregar ese 2x, pero tenemos obviamente que equilibrar dicha función, por lo cual agregamos también un medio. Este medio básicamente es una constante y la podemos sacar fuera de nuestra integral, que es lo que corresponde básicamente a lo que comentábamos hace unos instantes de agregar lo que corresponde a la regla del múltiplo constante. Ahora bien, en ese sentido, nosotros obviamente al sacar esa constante nos quedaría un medio por la integral de lo que corresponde a x cuadrática más 1 elevado al cuadrado por 2 de x. Este apartado de aquí, si se acuerdan, es básicamente el mismo que teníamos en el ejemplo anterior, por lo cual va a corresponder exactamente a la misma integral, que básicamente sería x cuadrática más 1 elevado al cubo sobre 3, solo que con la diferencia de que este va a tener que ser multiplicado por un medio, dado que tuvimos que completar nuestra integral. Ahora bien, dado que nosotros ya tenemos esta función dada de esta situación, podemos simplificar a efecto evidentemente de que un medio multiplique de forma directa a x cuadrática más 1 elevado al cubo sobre 3, esto más la constante de integración evidentemente, lo cual nos daría un sexto de 1 por x cuadrática más 1 nos da 1 y 2 por 3 nos da 6. Un sexto de x cuadrática más 1 elevado al cubo más c. Esto básicamente sería el resultado de lo que corresponde a nuestra integral por sustitución. Esto mediante el reconocimiento del patrón que comentamos previamente. Ahora bien, es importante asegurarse de que la regla del múltiplo constante se aplica solo a constantes, dado que no se puede multiplicar y dividir por una variable y después mover la variable fuera del signo integral. ¿A qué se hace referencia? A que lo que corresponde a nuestra función original de este segundo ejemplo, que es la integral de x por x cuadrática más 1 elevado al cuadrado, es diferente completamente de lo que corresponde a 1 sobre 2x. Es decir, nosotros podemos sacar una constante siempre y cuando esa constante permanezca como tal, es decir, tendría que ser un medio. Nosotros no podemos obviamente sacar la variable fuera de la integral, sino únicamente la constante. Obviamente aun cuando fuera legítimo mover cantidades variables fuera del signo de la integral, se podría sacar el integrando completo y simplificar el proceso completo. Sin embargo, obviamente el resultado es incorrecto. Ahora bien, el segundo apartado que tiene que ver con lo que corresponde al método de integración por sustitución es lo que formalmente se conoce como cambio de variable, y esta es la parte en la cual nos permite, aun cuando no tengamos la habilidad o la experiencia de poder reconocer de forma visual los patrones de integración y derivación subsecuente, evidentemente, pese a que carezcamos de dicha experiencia, podemos utilizar este método a efecto de resolver de forma inmediata, directa. Evidentemente tenemos que hacer varios pasos para poder hacer dicha resolución, lo que corresponde a la integración por sustitución. Esto inclusive también nos permite obviamente reescribir por completo la integral en términos de u y delta de u, o de cualquier otra variable, podría ser v y delta de v. Realmente es una notación que utilizamos básicamente por simplificación.
Aunque este procedimiento puede implicar más pasos escritos, tal como se comentaba, que el reconocimiento de patrones, resulta útil para aquellos que no tengan experiencia y obviamente para aquellos integrandos que son algo complicados de resolver. Ahora bien, la técnica del cambio de variable utiliza la notación de Leibniz para la diferencial. Esto es que si u es igual a g de x, entonces la derivada de u va a ser igual a g' de x por delta de x. Y la integral en el teorema ya visto previamente toma la siguiente forma, en donde tenemos básicamente que nuestra integral de una función compuesta f de g de x, por lo que corresponde a g' de x delta de x, va a ser igual a la integral de f de u en función de u. Esto va a ser igual básicamente a la antiderivada o primitiva de la función que estamos buscando, en este caso f de u más la constante de integración. Ahora bien, vamos a tener que quizás recordar a efecto de simplificar o de clarificar un poco más el ejercicio para ustedes, que puede darse estos 5 pasos. Si leen cualquier libro, ya sea el de Lawrence, de Larsson, de Granville o de cualquier otro autor que tenga que ver obviamente con cálculo integral, pueden reconocer básicamente estos 5 pasos, en los cuales obviamente para poder hacer la integración por sustitución mediante el cambio de variables, lo primero sería elegir una sustitución, en este caso u, que sería igual a lo que corresponde a la función interna de la función compuesta, que es g de x. El segundo paso, ya una vez obtenida dicha variable de sustitución, evidentemente sería calcular la derivada de dicha función, que sería evidentemente igual a lo que corresponde, en este caso, g' de x por delta de x. Ahora bien, una vez que ya tenemos evidentemente obtenidas y resueltas u y delta de u, vamos a tener que reescribir la integral original en términos de u, esto es decir, sustituimos las funciones f de g de x en este caso, para poder sustituirlo con u y delta de u. Una vez que hemos sustituido y hemos reescrito dicha integral en términos de u, el siguiente paso será integrar en términos de u, dado que nosotros con la finalidad que tenemos de reescribir la integral en términos de u, evidentemente simplificar lo que corresponde a nuestra integral. Evidentemente a partir de ahí vamos a integrar en términos de u, dado que va a ser más sencillo, y al final el último paso sería básicamente sustituir ya u integrada evidentemente por g de x, es decir, el término de u por lo que corresponde a x que habíamos hecho básicamente en el paso inicial. Quizás un sexto paso, algunos autores manejan lo que corresponde a la confirmación o verificación de que efectivamente la integración se haya realizado de la forma adecuada, correspondería básicamente a hacer la derivación de nuestra función que se obtuvo, que será nuestra antiderivada primitiva, a efecto obviamente de obtener la función original. Básicamente sería un sexto paso, va a depender mucho de, obviamente, si se requiere comprobar o no. Ahora bien, una vez que tenemos básicamente este punto, básicamente correspondería hacer la realización de algunos ejercicios. Esos ejercicios los vamos a resolver en el siguiente video que va a formar parte básicamente de esta sesión, por lo cual les pido que revisen los otros 2 videos, dado que también ellos van a permitir la resolución de la tarea que se va a dejar para la sesión correspondiente. Por el momento, quedo a sus órdenes. En este caso, básicamente es conveniente que revisen los 3 videos, por favor. Saludos cordiales.